La naranja atómica. Un espacio de la Escuela de Física para hacer un viaje a través de la ciencia. En 104.1 ha llegado cargado de energía para irradiar conocimiento. Historia. Avances. Ciencia. Tecnología. Y mucho más. Porque en UPTC Radio somos física y pura física. Bienvenidos. La ciencia no sabe de países, porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso. Louis Pasteur. Buenas tardes, queridos amantes de la ciencia. Bienvenidos a este espacio de ciencia al mejor estilo de la naranja atómica. Gran parte del funcionamiento de muchas de las tecnologías que utilizamos en la vida diaria se basan en fenómenos magnéticos, desde la brújula que ayuda a los navegantes a orientarse en medio del mar, hasta los discos duros de las computadoras que almacenan la información en una delgadísima película magnética. Pero, ¿cómo hemos logrado que esto se haga realidad? Como comentamos en programas anteriores, que pueden consultar en nuestro canal de YouTube, la fuerza eléctrica es la interacción entre cuerpos cargados, una discusión que restringimos al caso en que se encontraban en reposo una respecto de la otra. Sin embargo, cuando estos cuerpos se encuentran en movimiento relativo, surge la maravilla del magnetismo, y en general el electromagnetismo, que hoy trataremos de abordar llevando al extremo nuestra curiosidad e intentando realizar nuestro mejor esfuerzo. En este momento, la naranja atómica comienza en su estado base de conocimiento. Perfecto, John. Empecemos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el magnetismo y qué es el electromagnetismo? Claro, Magda. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza electromagnética ocurre siempre que hay cargas en movimiento en objetos que tienen algún tipo de interacción. Es decir, 2 objetos cuyas cargas se mueven en la misma dirección experimentan una fuerza magnética atractiva entre ellos. Similarmente, 2 objetos cuyas cargas se mueven en direcciones opuestas experimentan una fuerza magnética repulsiva entre ellos. Esta nueva interacción, que se ve independiente de la interacción eléctrica que exploramos antes, se puede asociar a la presencia de un nuevo campo, el campo magnético, que permea el espacio y media la interacción magnética entre cargas. A ver si entendí, John. La fuerza que existe entre corrientes es atractiva cuando las corrientes van en la misma dirección y la fuerza es repulsiva cuando van en direcciones opuestas. Sí, Magda, así es. Esto es curioso, porque cuando hablamos de la carga, recuerdo que éstas experimentaban fuerza repulsiva cuando eran del mismo signo y atractiva cuando son del signo opuesto. ¡Wow! La magia de la naturaleza. Por otro lado, además del campo eléctrico, existe otro que indica la posibilidad de una interacción extra entre las cargas. Muy cierto, Magda. La naturaleza hace poesía con sus curiosidades. Pero, oye, hasta ahora no hemos mencionado a los imanes, porque todos hemos jugado con imanes y sabemos que tienen 2 extremos, o polos, que se llaman norte y sur, y que estos polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, como las cargas del capítulo anterior. Tienes razón, me pillaste. ¿Qué te parece si seguimos un poco el curso de la historia? Verás que nos depara muchas más sorpresas. Nuestra historia comienza con el que se considera el padre del pensamiento científico, Tales de Mileto,
Tales, hacia el siglo V a.C., a orillas del mar Mediterráneo, estudió unas piedras traídas de Magnesia de Meandro en Asia Menor, de donde precisamente se origina el nombre de magneto. En su estudio, no solo advirtió que la magnetita atrae el hierro y a la vez ésta era atraída por él, sino que también se dio cuenta de que los trozos de metal que habían estado expuestos a ella adquirían también propiedades magnéticas. Más allá de esto, lo que hoy conocemos como imanes no pasaron de ser curiosidades, aunque muchas veces fueron útiles, como en el invento chino de las brújulas, por allá en el siglo IX. No fue sino hasta el siglo XIX que gracias a la ciencia moderna se inició la comprensión profunda de estos fenómenos y la construcción de una teoría física para estos. El punto de quiebre en la historia, que cambiaría para siempre la forma como se veían los imanes, fue el momento en que el físico danés Christian Ørsted observó que una corriente al pasar por un cable hacía mover una brújula. Cualquiera pudo haber pasado esto por alto, pero Ørsted pensó que las corrientes eléctricas producían magnetismo, en lo que hoy llamamos un electroimán. Entonces, John, ¿fue en ese momento cuando se les ocurrió a los físicos jugar con cables con corriente? Así como nosotros jugamos con imanes, pero con la ventaja de poder controlar la corriente que pasa por este. Sí, Magda, exactamente, les dieron ideas. Y fue así como Jean-Baptiste Biot y Félix Savart determinaron la fuerza entre cables con corrientes, encontrando que aumenta con la corriente y disminuye con la distancia, de manera muy similar a lo que se conocía con las cargas eléctricas, pero que, como mencionamos anteriormente, es atractiva si las corrientes van en el mismo sentido y repulsiva si van en sentidos opuestos. Otro físico francés, André Ampère, realiza una comparación mayor entre la fuerza eléctrica y la magnética, estableciendo por completo la equivalencia entre las cargas para la fuerza eléctrica y las corrientes para la fuerza magnética. Se dice entonces que las corrientes son las fuentes del campo magnético y que para que una carga experimente una fuerza en presencia de un campo magnético, ésta debe estar en movimiento, o sea, ser una corriente. Es en este momento cuando hace entrada un grande de la ciencia, el físico inglés, con formación autodidacta, Michael Faraday. Él comienza a pensar en los campos, aquellos de los que hablamos en nuestro primer programa de esta serie. Imagina que las interacciones a distancia se pueden explicar por la presencia de campos en el espacio y que para el caso de las interacciones eléctrica y magnética se pueden pensar como líneas poblando todo el espacio que indican la dirección del campo. Para el caso del magnetismo, estas líneas son fáciles de ver utilizando limadura de hierro y un imán. Este razonamiento parecía romper el paralelo entre la electricidad y el magnetismo, pues las líneas de campo eléctrico nacen en las cargas positivas y mueren en las negativas, como fuentes y sumideros de un manantial. Pero para el caso del campo magnético, las líneas de campo siempre se ven cerradas, no tienen inicio ni final. Por eso se dice que en magnetismo los polos positivo y negativo o norte y sur siempre están juntos. Genial, esta historia está muy interesante, sí que nos iba a generar mucho más curiosidad. Pero las sorpresas no terminarían allí, Magda. El mismo Faraday observó el efecto contrario al que observó Ørsted. Haciendo pasar un imán por un cable conductor enrollado, este generaba electricidad. Este fenómeno, tan aparentemente trivial, cambiaría el futuro de la humanidad radicalmente, pues es así como en la actualidad generamos energía eléctrica en hidroeléctricas, termoeléctricas e incluso en las centrales eléctricas nucleares. Por esto, a esta ley que llamamos ley de Faraday, muchos le dicen la ley que mueve el mundo. Pero no solo por esto es relevante esta ley,
Esta es la prueba final de que los fenómenos eléctricos y magnéticos son simplemente caras de la misma moneda. Para concretar esta maravillosa idea, se necesitaría de un gigante, el escocés James Clerk Maxwell, quien en su artículo de 1861, titulado Una teoría dinámica del campo electromagnético, compila todas las ideas hasta el momento establecidas para la electricidad y el magnetismo en un marco unificado de 4 ecuaciones que dictan la relación entre los campos electromagnéticos, las cargas y las corrientes. De este modo, Maxwell establece en un lenguaje matemático moderno y universal las reglas para los fenómenos electromagnéticos, pero también descubre algo. Una de sus ecuaciones implica que la carga no se conserva. Uy, no, ¿y entonces qué hicieron? Como iremos descubriendo más en esta serie de interacciones fundamentales, las leyes de conservación son un bastión de la ciencia moderna, por lo que Maxwell intuyó que algo estaba mal en la ecuación mencionada. Así que se atrevió, sin más indicios que este, a modificarla de modo que fuera consistente con la conservación de la carga, y este es el inicio de una de las historias más emocionantes de la ciencia. Maxwell, como buen científico, se da la tarea de ver qué otras implicaciones tendrían el término por él introducido y si sería posible verificar de algún modo la validez de este. Lamentablemente, todo indicaba que con la tecnología del momento no podría lograrse. Sin embargo, los científicos no tardaron en percatarse que Maxwell había literalmente iluminado la humanidad. Claro, John, es por eso que gracias al nuevo término de Maxwell, las leyes de la electrodinámica concretadas en sus 4 ecuaciones pueden ser vistas como ecuaciones para ondas, pero de un nuevo tipo para la época. Estas ondas se propagan en el vacío, o sea, no necesitan un medio para ir de un lugar a otro, como si lo necesitan, por ejemplo, el sonido, y se propagan a la velocidad de la luz. Para la época ya se sabía con buena precisión la velocidad con que la luz se propaga y propiedades de esta como la polarización, y estas dos se estaban revelando en las ecuaciones de Maxwell. Así que blanco es, gallina lo pone y frito se come. La luz no es más que una onda electromagnética. De modo que Maxwell había unificado la electricidad, el magnetismo y ahora la óptica. Así fue, Magda. Pero aún estaba por verse. Nadie había podido generar ni detectar estas famosas ondas, y mucho menos medir su velocidad. Así que era el turno para los alemanes. Heinrich Hertz, por esta época, era estudiante de doctorado, y lo retan para que pruebe si Maxwell estaba o no en lo correcto. Luego de prácticamente una década de intentos fallidos, logra generar, detectar y estudiar la velocidad de las ondas electromagnéticas. Daba así gloria a Maxwell, pero también sentaba las bases de lo que posteriormente utilizarían Tesla y Marconi para la comunicación sin cables y que hoy es común en casi toda la transmisión de información en el planeta. Corría el año 1887. Maxwell había muerto 8 años antes por un cáncer abdominal a los 48 años de vida, por lo que nunca vio la confirmación de su obra, pero seguro imaginó todo lo que ésta podría haber implicado. Hoy por hoy, la vida no se podría imaginar sin las innumerables utilidades del electromagnetismo y las ondas electromagnéticas. Nos han permitido explorar otros planetas, comunicarnos entre extremos opuestos del planeta, cocinar y calentar de manera rápida y eficiente, almacenar en un computador más información que en una buena biblioteca e incluso encontrar novedosos tratamientos contra el cáncer. Convivimos con infinidad de ondas electromagnéticas, como las que permiten que en este momento nos estén escuchando, las ondas de radio. Esperamos que hayan disfrutado este pequeño repaso por el maravilloso mundo de la electrodinámica, pero no se vayan, porque ya viene.
Curiosidades de la ciencia en UPTC Radio. En la actualidad sabemos que los imanes tienen campos magnéticos gracias a que cierto tipo de átomos tienen propiedades tales que ellos mismos se comportan como imanes diminutos. Estos imanes atómicos no se pueden explicar por las corrientes de los electrones girando alrededor del núcleo. Pero entonces, ¿cómo? La idea es tan sencilla como difícil de comprender si no se tiene la imagen completa. Resulta que los electrones mismos son imanes, y la pregunta nuevamente es, ¿y dónde está la corriente? Si, como vimos, son las corrientes las fuentes del campo magnético. Pues resulta que el electrón es una suerte de trompo, que gira sin parar en torno a un eje, y esta rotación, junto con la carga del electrón, produciría la corriente que generaría el campo que finalmente se verá como un imán. Pero los electrones, para los físicos, son simplemente un punto. ¿Y cómo rayos un punto va a girar si no tiene ningún tamaño? Bien, para discutir esto tendríamos que salirnos del tema y adentrarnos en el campo de la cuántica, algo que esperamos poder hacer en un futuro no muy lejano. Queridos escuchas, ¿saben cuál es el imán más grande de la Tierra? La respuesta es la misma Tierra, que es un enorme imán, y el campo generado por ella es tan grande y fuerte que se extiende hacia el espacio exterior. Así es, John. La Tierra está hecha de metales y materiales como el hierro, lo que hace que sea igual a los imanes pequeños que conocemos, pero en formato gigante. Pero aún así, su poder es 1000 veces más débil que un pequeño imán que podamos tener en casa. Los científicos tenemos la unidad de Tesla, en honor a Nikola Tesla, para medir los campos magnéticos. Decimos entonces que en la superficie terrestre el campo magnético es de algunas decenas de millonésimas de Tesla. Aún así, el campo magnético terrestre nos protege del mar de partículas cargadas superenergéticas que provienen del Sol, el llamado viento solar, permitiendo de ese modo la vida en la Tierra. Sabemos también que este campo periódicamente cambia, o sea, el polo sur y norte magnéticos se intercambian, y durante el tiempo que la vida ha perdurado en la Tierra, este ha cambiado varias veces. El último ocurrió hace unos 700.000 años. Así que la humanidad no ha experimentado uno de estos dramáticos momentos. Según los científicos, el próximo cambio puede iniciarse en un futuro no muy lejano y no tenemos claro qué efectos pueda tener tanto en la vida como en nuestra tecnología, cada vez más dependiente del electromagnetismo. Hoy vamos a aprender a hacer un ferrofluido o fluido magnético, para divertirnos un rato. Los materiales que necesitaremos son los siguientes: una esponjilla fina, aceite de cocina, aunque funciona mejor con aceite sintético para motor, una vela para quemar la esponjilla, un recipiente que no se queme y por último un colador. ¿Cómo se hace? Se quema la esponjilla de modo que queda frágil. Luego se despedaza y se hacen granos pequeños con la ayuda del colador. Utilizando una media velada vieja es posible lograr tener granos muy pequeños. Lentamente se añade el aceite y se va mezclando para obtener una masa homogénea. Ya que mezclaste ambos líquidos, solamente vas a necesitar acercar el imán al recipiente. El líquido va a reaccionar y por lo tanto a aumentar su viscosidad. En algunos casos, dependiendo de la potencia del imán, podrás apreciar una especie de espinas en la parte superior de la mezcla. Si lo que quieres es evitar manchas, puedes embotellar este fluido y por último, diviértete. ¿Cómo funciona? Un ferrofluido es un líquido que se magnetiza con la presencia de un imán cercano. Esto gracias a las nanopartículas ferromagnéticas que contiene, las cuales responden ante un campo magnético.
En este caso, el aceite posee estas partículas. El aceite está formado por partículas realmente muy pequeñas de diferentes materiales, entre ellas algunas que responden a la acción de un campo magnético. Cuando acercamos el imán, dichas partículas se orientan según la dirección de las líneas de campo magnético. Le recordamos a nuestros oyentes que el lunes pasado 24 murió Katherine Johnson, una matemática científica de la NASA, quien realizó muchos cálculos de trayectorias pues de naves espaciales que lograron llevar al primer estadounidense al espacio y obviamente a la humanidad a la Luna con el cálculo de la trayectoria del Apolo 11. A partir de marzo, por ser el mes de la mujer y en conmemoración del 11 de febrero del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, vamos a tener una serie especial de programas relacionados con mujeres científicas. Hasta aquí la Naranja Atómica. Es momento de despedirnos. Escúchanos el próximo miércoles a la misma hora en UPTC Radio 104.1 para compartir otro espacio de conocimiento de física y pura física. Recuerden seguirnos en Facebook o escribir sus preguntas, comentarios y sugerencias al email naranja.atomica@uptc.edu.co. Y recuerden que estamos estrenando canal de YouTube. Allí pueden volver a escuchar todos nuestros programas para estar más conectados con la ciencia. Hoy estuvimos acompañándolos en la elaboración y locución de libretos Jairo Correa y Diego Gallego. Y quien les habla, Magda Cortés, bajo la coordinación de Ania Forero y en control Carlos Páez. Sigan conectados con la mejor programación en UPTC Radio 104.1. Somos la FM Universitaria de Boyacá. UPTC Radio y la Escuela de Física presentaron La Naranja Atómica. Si tienes preguntas curiosas del universo, De la ciencia, y no sabes cómo responderlas, Acompáñanos en la próxima emisión para que juntos le saquemos el jugo a la física. porque en 104.1 somos física y pura física.